Capítulo 2. La verdad de una novia inocente. Horas antes, mientras el sol aún no calentaba por completo el asfalto, una figura solitaria caminaba por las calles. Su expresión era una mezcla de determinación y nerviosismo. Su mente era un torbellino de pensamientos. Soy Sumi Sakurazawa, estudiante de preparatoria. Y mi trabajo es ser una novia de alquiler. Mis días comienzan a las 5 de la mañana, me levanto 5 minutos antes de que suene la alarma. Me cepillo los dientes. Practico caligrafía. Y luego tiro el papel. Paseo por el parque. Saludo al anciano que me encuentro siempre cuando paseo. Y voy a la preparatoria. Allí soy una cerebrito, que adora la historia de Japón, y detesta el inglés. El verdadero peso de mi vida es mi profesión. Me contratan alrededor de 2 veces por semana. Me eligen tanto personalmente como al azar. Y cuando tengo problemas con algún cliente, me odio. Me odio por dentro. Hace unos días, había recibido una reservación extraña. Me dieron una foto algo borrosa, y sin un nombre. El color del cabello del chico parecía ser de un verde oscuro, pero no podía ver nada más. Era extraño, pero como el pago ya se había hecho de forma digital, acepté. Siempre planeaba meticulosamente los lugares que visitaría con los clientes, visualizando los mejores escenarios para poder hablar con normalidad. Sin embargo, mi timidez siempre me traiciona. Cuando finalmente me acercaba al punto de encuentro, mi corazón se aceleró. Me detuve detrás de una columna, mi cuerpo temblaba por la ansiedad, y eché un vistazo. Y pude verlo. Al chico de la foto. Pero más cerca. Sumi lo miró, su imagen era mucho más clara. Su cabello era de un verde oscuro y cortado de forma simple. Era alto, con un flequillo que le caía sobre un ojo, y sus ojos, delgados, de un tono verde azulado, eran penetrantes. Con pestañas largas y distintivas, era el tipo de chico que nunca esperaría ver esperando a alguien como ella. Parecía serio, difícil de abordar. Ese pensamiento avivó sus nervios. Y cuando sus ojos se encontraron, se escondió rápidamente, como un animalito asustado. Pensó que daba un poco de miedo, pero se convenció de que era solo su imaginación. Con una valentía que no sentía, se acercó a él. Se presentó, y murmuró su nombre. Pero él, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se fue. La sensación de sus ojos en su espalda fue doloroso. Le pareció que su mirada era de decepción, como si hubiera esperado algo más de ella. El dolor fue agudo, una confirmación de su peor miedo, no era suficiente. Sabía que no lo era. Se odiaba por su insuficiencia, la misma que la había hecho incapaz de tener amigos. Y en ese momento, en ese instante, un recuerdo brilló en su mente. La voz de su única amiga resonando como un salvavidas. Sumi, eres una chica adorable, eres linda, responsable y sincera. Tu timidez es un misterio, lo único que te falta es un poco de confianza. Yo también me sentí nerviosa al principio, pero el cambio toma tiempo. Habrá alguien que te acepte tal y como eres. Encuentra a esa persona, lucha por ella. Demuestra que vales mucho más de lo que se puede ver a simple vista. Eres más de lo que tú misma puedes ver. Esa voz la despertó. No dejaría que esa sensación la consumiera otra vez. Un impulso la invadió. Dio un paso firme, y empezó a correr. Corrió hacia el chico que se alejaba, el mismo que le había dado la espalda. Mientras ella corría se gritaba a sí misma. Yo valgo mucho. Quiero ser alguien que pueda estar al lado de los que tienen la confianza que yo anhelo tener. Alcanzó al chico, y sin pensar, lo sujetó del brazo. Cerró los ojos, aferrándose a él, sin importar que no pudiera moverlo. Solo quería dejar en claro que no lo dejaría ir después de haber llegado hasta ahí. Y luego de unos largos segundos, cuando él le habló, su voz era suave, y eso la sorprendió. Lo miró, estaba muy cerca de su rostro, y dio un salto hacia atrás. Y aunque sus nervios regresaron, la expresión de su rostro parecía más tranquila. Se sintió aliviada, pensó que había logrado algo. Había conseguido que se quedara. Cuando empezaron a caminar, una sensación de orgullo la invadió. Esta fue la primera vez que hizo algo así, pero fue gracias a su amiga, y a ella misma. La vergüenza que la había perseguido se disipó momentáneamente. Luego de unos momentos de pensar, ella se dio cuenta de que no sabía su nombre.
Con más valor, le preguntó su nombre en lenguaje de señas, una forma de comunicarse que la hacía sentir más cómoda. Cuando le dijo su nombre, Rin Itoshi, una sonrisa floreció en su rostro. Anotó su nombre en su teléfono, y se dijo a sí misma: entonces lo llamaré Rin-kun. Y le mostró a él lo que había escrito. Y así, los dos caminaron hacia la cafetería. Sumi, con una nueva esperanza en su corazón. Y Rin, con la mente llena de un recuerdo que le había dado un giro a su destino. Un primer paso que había sido más significativo de lo que ambos podían imaginar. Luego de unos minutos de caminar en un silencio compartido, los dos adolescentes llegaron a un café céntrico. El ambiente era acogedor y agradable, con el sol de la tarde filtrándose por los grandes ventanales. Tomaron asiento en dos sillas frente a una mesa simple. Rin, con su expresión inmutable, observaba a Sumi. Ella, por su parte, miraba nerviosamente a su alrededor, tratando de encontrar el valor para iniciar una conversación con alguien como él. Rin no era una persona curiosa por naturaleza, no le interesaba la vida de los demás. Pero ese recuerdo con Sae había encendido algo en él. Supuso que, por esta vez, podía tomarse la libertad de ser diferente. De todos modos, la idea era que, después de hoy, ella perdiera el interés y no se volvieran a ver, siguiendo el consejo de su hermano. La forma más rápida de lograrlo, era hablando de cosas insignificantes, y a la vez importantes para él. Con ese pensamiento en mente, rompió el silencio. Su voz era directa, pero con un matiz de curiosidad genuina. Oye, ¿por qué tratabas de detenerme? Sumi se tensó. El nerviosismo regresó con fuerza. La verdad es que ni ella misma sabía la razón exacta, pero supuso que fue por la forma en que él la miró, como si no valiera lo suficiente. Ahora, con un poco más de confianza, se armó de valor y respondió con preguntas, usando el lenguaje de señas. ¿Y tú, Rin-kun, por qué me miraste de esa forma? ¿Qué esperabas de mí? Rin la miró fijamente. Se debatió internamente sobre si responder o insistir en que ella lo hiciera primero. Tras un breve momento, cedió, su respuesta fue casi desinteresada. Yo, no sabía qué esperar. Había entendido que esto sería algo más, serio, como una terapia o algo así. Sumi no pudo evitar que la confusión se reflejara en su rostro. Su nerviosismo se desvaneció por un instante, reemplazado por pura perplejidad. ¿De verdad pensaba eso? Con sus manos, preguntó rápidamente. Pero cuando hiciste la reservación, ¿no leíste los términos del servicio? Rin respondió con simpleza, su rostro impasible. Yo no hice la reservación. Fue alguien más. Sumi se sorprendió, sus ojos se abrieron. Rápidamente, sus manos volvieron a moverse, esta vez con una urgencia palpable. ¿No fuiste tú? ¿Quién fue? ¿Y por qué? Rin dudó por un momento. Había varias razones, pero su reserva prevaleció, respondiendo. Solo fue por una estupidez. Alguien quería que hiciera esto. El interés genuino invadió a Sumi. Sintió la necesidad de entenderlo. Con lenguaje de señas, le preguntó. ¿Y por qué aceptaste venir? Rin vaciló. Había un conflicto en su mirada. Su voz salió con una reticencia inusual. Yo, no lo sé. Sumi lo observó. Al verlo tan reservado, se dio cuenta. Tal vez tenía una razón personal, algo de lo que no quería hablar. A pesar de todo, como novia de alquiler, su trabajo era hacer que la gente se sintiera cómoda, y aunque nunca lo logró, esta sería la primera persona con la que puede tener una conversación algo normal. Y en ese momento, sintió un deseo sincero de entenderlo. Rin, notando el silencio y el aire de misterio, le hizo una pregunta que había estado en su mente desde el inicio. Su voz fue directa. Oye, ¿por qué no hablas? Los nervios de Sumi regresaron, pero la sinceridad en la mirada de Rin la impulsó a ser honesta. Respiró hondo, y respondió. Yo siempre he sido así. Soy conocida por mi timidez, y mi falta de confianza. Siempre me ha sido difícil hablar con mi voz, por eso busco otras formas. Una de ellas es el lenguaje de señas, pero poca gente me entiende. Por eso me sorprendí de que tú me entendieras tan rápido. Supongo que has aprendido sobre eso, ¿verdad? Rin asintió, procesando la información. Su expresión no cambió, pero su tono fue más claro, y explicó.
La he estudiado porque es algo que me puede ayudar para mis planes a futuro, así como otros idiomas como el inglés. Una pizca de molestia divertida apareció en el rostro de Sumi, y respondió con sus manos. Entiendo, pero yo detesto el inglés. Es muy difícil de aprender. Rin se encogió de hombros, la serenidad en su voz inquebrantable. Yo no estudio inglés ni otros idiomas porque me gusten. Los estudio porque son herramientas que me ayudarán a comunicarme con personas de otros países con las que voy a tener que hablar. Sumi lo escuchaba atentamente, su curiosidad creciendo. La mención de otros países la intrigó. Con sus manos, preguntó. ¿Y cuál es tu plan para el futuro? Rin respondió con una tranquilidad que contrastaba con la magnitud de sus palabras. Ganar la Copa del Mundo. La sorpresa abrumó a Sumi. ¿La Copa del Mundo? ¿A qué se refería? Sus manos se movieron nerviosamente, y con una mezcla de sorpresa y curiosidad, preguntó. ¿A qué te refieres, Rin-kun? ¿Acaso juegas al fútbol? Rin la miró a los ojos y asintió, su rostro era puro propósito, y respondería. Sí, ganar la Copa del Mundo es mi meta y mi misión. Sumi lo miraba, atónita. No había rastro de broma en su voz. Con lo poco que había aprendido de él, sabía que Rin era brutalmente honesto. Para reforzar sus palabras, Rin volvió a hablar. Quiero ser el segundo mejor delantero del mundo. Rin afirmó, su voz grave resonando en el café. Sumi sintió que sus ojos se abrían un poco más. Por primera vez, vio algo diferente en la expresión de Rin. No era solo la seriedad habitual, había una chispa, una pizca de emoción genuina. El tono en su voz estaba lleno de una pasión que ella no había anticipado. Hasta ese momento, había creído que él era simplemente un chico reservado, un muro sin emociones. Pero parecía que había una historia, un pasado que ella no conocía. Un pensamiento la asaltó. Si él era tan bueno, ¿por qué conformarse con el segundo lugar? Con una curiosidad que sobrepasaba su timidez, sus manos se movieron con rapidez. Rin-kun, ¿por qué quiere ser el segundo mejor delantero del mundo, y no el primero? Rin se tomó unos segundos para responder, su mirada se perdió por un instante en un recuerdo que solo él podía ver. Recordó a alguien especial. Recordó los años que pasó con esa persona. El sentimiento de nostalgia que sentía era genuino. Y sin que se diera cuenta, su muro logró romperse por un momento. Luego, para el asombro de Sumi, una sonrisa suave se formó en el rostro de Rin. Era un gesto que lo transformó por completo, haciéndolo parecer más cercano, más humano. Y dijo en un tono extrañamente sincero. Hice una promesa, con mi hermano. Él será el mejor delantero del mundo, y yo seré el segundo. Ambos ganaremos la Copa del Mundo, cuando nos volvamos a ver. La mente de Sumi procesaba todo. Rin-kun tiene un hermano. Hicieron una promesa tan grande. Eran tantas cosas para asimilar que se quedó en silencio, mirándolo fijamente. La sonrisa de Rin, tan diferente de su expresión habitual, la dejó sin aliento. Por un instante, solo existieron ellos dos en el café. Regresó a la realidad y, para no parecer tan callada, hizo la primera pregunta que le vino a la mente, a pesar de su timidez. Se sentía extrañamente impulsada a seguir preguntando, a entender más de él. Y preguntó con sus manos. Rin-kun, ¿y ahora dónde se encuentra tu hermano? Rin respondería, su voz con un matiz de orgullo casi imperceptible. Él ahora está en España, se unió al equipo juvenil del Real Madrid. Se fue hace años, pero estoy seguro que volverá pronto. La pequeña mente de Sumi trabajaba a toda máquina. Aunque no sabía nada de fútbol, había escuchado el nombre del Real Madrid en la televisión y en los anuncios de la calle. Sabía que era un equipo profesional muy importante. Si el hermano de Rin era un profesional, ¿eso significaba que Rin también lo era? Sin dudarlo, sus manos se movieron de nuevo, su urgencia palpable. Rin-kun, ¿tú también eres profesional? Rin le respondió con calma. No, aún no. Por ahora, solo soy el capitán de un equipo en la preparatoria Ichinan. Sumi escuchó esas palabras, y la sorpresa la golpeó. Su boca se abrió ligeramente, su labio inferior temblaba. No era solo porque fuera el capitán de su equipo. Era por algo más que no podía creer. Moviendo sus manos con torpeza, casi al borde del desmayo, logró responder. Yo estudio en la preparatoria Ichinan.
El silencio cayó entre ellos, un silencio cargado de una revelación. Sumi estaba al borde del colapso, su mente procesando la inmensa cantidad de información que había recibido. Rin pensó en la coincidencia. Rara vez hablaba con alguien fuera de la cancha, y su mundo se limitaba al fútbol y a sus compañeros de equipo. Era lógico que nunca se hubiera percatado de la existencia de Sumi en su propia preparatoria. Para él, todos los demás eran solo parte del fondo, figuras que no le importaban. Sumi, por su parte, llegó a una conclusión similar. Su rutina diaria era rígida: ir al salón de clases y volver a casa. Nunca había explorado el campus, ya que no tenía razón para hacerlo. No tenía un grupo de amigos para pasar el rato, y la idea de ver a los otros estudiantes con sus propios círculos la desanimaba. Esta era la primera vez que ellos se cruzaban, y la situación era extrañamente significativa. Luego de un momento de silencio, Sumi se dio cuenta de que la conversación había fluido, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Y a pesar de no estar hablando con su propia voz, ella estaba comunicándose de una forma fluida con alguien que podía entender fácilmente lo que quería decir. No quería que terminara. Decidió continuar con el tema que había hecho que Rin se abriera: su hermano. A través de sus manos, hizo una pregunta que esperaba mantuviera el flujo de la conversación. Rin-kun, ¿desde cuándo juegas al fútbol con tu hermano? Rin la miró y respondió con la serena convicción de siempre. Desde los 6 años. Empecé a jugar a esa edad con él. Hasta que él se tuvo que ir a los 11 años. Sae volverá pronto, y cuando lo haga, las cosas volverán a ser como antes. Sumi escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Rin jugaba al fútbol desde una edad muy temprana, eso era admirable, parecía tener talento para eso que ella intentaba entender. También pensó en un nombre que Rin había mencionado. Sae. Ese nombre le era desconocido. Con sus manos, preguntó con genuina curiosidad. Rin-kun, ¿tu hermano se llama Sae? Rin respondió, su voz con un dejo de sorpresa. Sí, ¿no lo conoces? Sumi negó con la cabeza, moviendo sus manos de nuevo para confirmar que no lo conocía de nada. A Rin le extrañó que ella no supiera quién era. A estas alturas, su hermano era un jugador reconocido, y su nombre aparecía en las noticias a menudo. Supuso que ella simplemente vivía en otro mundo. Sin embargo, dejó de pensar en eso, para pensar en algo más importante. Él y su hermano no habían hablado en mucho tiempo, ya que Sae había dejado de responderle los mensajes. A pesar de eso, Rin decidió no preocuparse, confiaba en él. Sabía que Sae debía estar ocupado, pero también estaba seguro de que, sin importar lo que pase en el futuro, mantendrían su sueño de ser los mejores delanteros del mundo juntos. En ese momento, Rin miró hacia un lado, y finalmente el mesero del lugar llegó con sus cafés. El silencio se instaló, pero esta vez fue un silencio cómodo, un respiro en la conversación. Ambos tomaron un sorbo de sus tazas. Por el momento, la tensión se había disipado, y solo quedaba la quietud de la compañía. Un momento de silencio se instaló entre ellos, un respiro tranquilo después de la avalancha de preguntas y revelaciones. Sumi terminó su café y levantó la mirada hacia Rin. El chico, con su rostro habitualmente serio, parecía inusualmente en calma. Mirarlo así, tan sereno, hizo que sus propios nervios, que siempre la asediaban, se disolvieran. Esta es la escena que siempre he imaginado, pensó para sí misma. Las incontables horas que había pasado sola, visualizando una conexión genuina, se estaban materializando frente a ella, aunque de la manera más extraña y desafiante posible. Rin seguía siendo un misterio, impredecible, pero por lo poco que había logrado entender de él, la hacía sentir en calma también. Rin, por su parte, terminó su café. Un pensamiento cruzó por su mente. Ya había pasado suficiente tiempo allí. De repente, su voz resonó en el ambiente relajado, su tono una mezcla de autoridad y serenidad. Esa lista, la de cosas que tenías en mente para hoy. Sumi lo miró, su corazón dando un pequeño brinco. Se refería a la lista en su teléfono que ella había planeado con tanto cuidado. Rin dijo con frialdad. Casi todas esas cosas me parecen solo tonterías.
Sumi sintió un pinchazo. A pesar de su timidez, sus planes representaban sus mejores intenciones. Pero él no era como los otros clientes que había tenido. Ella no sabía qué esperar, y había elegido las opciones más seguras. La disculpa escapó de sus manos antes de que pudiera pensarlo, y expresó con sus manos: lo lamento, yo no sabía qué esperar de ti. Apenas te estoy conociendo, y solo escogí lo que pensé que sería lo mejor. Rin la miró por un largo momento. La falta de pretensión en su disculpa pareció suavizar su expresión. No te disculpes. Solo por ese detalle, dejaré que elijas una opción para ir a un lugar más interesante. Después de eso, me iré. El desafío de Rin la sorprendió por completo. Sus nervios regresaron, tenía que pensar en un lugar que lo impresionara, que no fuera una tontería. Su mente trabajó a la velocidad de la luz, reuniendo todo lo que había aprendido de él, su seriedad, su amor por el fútbol. Tras un momento de intensa reflexión, una idea se formó en su mente. Como todas las opciones que tenía él las había desechado, solo le quedaba una opción. Con una nueva y palpable determinación en sus ojos, movió sus manos con seguridad. Hay un lugar en el centro comercial al que podemos ir. Rin frunció el ceño ligeramente. Pensó que seguramente era otra tontería, pero su mirada reflejaba decisión y seguridad. Y él no era de los que retroceden, y decidió ir. Al fin y al cabo, si no le gustaba, simplemente se iría sin más explicaciones. Así, ambos pagaron sus cafés y salieron del lugar, caminando hacia el centro comercial, que afortunadamente estaba a solo unas calles de distancia. La suerte estaba de su lado, y por primera vez en mucho tiempo, Sumi sintió que tenía una oportunidad real de ser vista y entendida. El sol de la tarde se posaba sobre ellos mientras caminaban hacia el centro comercial. El silencio era un compañero habitual entre ellos, y Sumi lo aprovechó para buscar con la mirada el lugar que tenía en mente. Rin la seguía, su rostro inexpresivo reflejaba un completo desinterés. Después de unos minutos, entraron a un área con luces, y el sonido de pelotas chocando. Un salón de bolos. En la mente de Sumi, una oleada de triunfo la invadió. Su lógica era simple, y para ella, brillante. Si a Rin le gustaba el fútbol, un juego de habilidad con una pelota, un deporte similar como el boliche también le gustaría. Este era el lugar perfecto para mostrarle su propio talento, y probar que las cosas que ella planeaba no eran tonterías. En la mente de Rin, sin embargo, la decepción fue instantánea y abrumadora. Sus ligeras expectativas se desvanecieron como humo. Había imaginado un lugar que reflejara su propia seriedad, algo que desafiara su intelecto. ¿Un salón de bolos? Era solo un juego simple, sin estrategia real. Pero decidió esperar. Se lo haría saber a ella al final, para que el peso de la verdad fuera más grande, y toda esa seguridad que sienta se desmorone por haber pensado que había logrado algo. Sumi se giró para mirarlo, sus ojos llenos de una chispa de emoción. Sus manos se movieron con una determinación inusual para ella. Rin-kun, quiero que veas que yo también tengo talento. Rin la observó. Desde el principio, dudaba si ella tenía algo especial que la distinguiera de los demás. Quería ver si había algo en ella que la hiciera digna de recordar. Por un momento, las palabras de su hermano resonaron en su cabeza. Dale lo que quiere, sé tú mismo, y posiblemente se aburrirá de ti. Rin pudo haberle dicho todas las verdades en ese instante, pero decidió esperar. Y dijo simplemente: muéstrame. Sumi asintió, con un nuevo aire de confianza. Eligió unos zapatos que le quedaban bien, luego se dirigió al estante de bolas. Escogió una que sentía cómoda en sus manos, buscando una conexión física con el objeto, algo que pudiera controlar. Rin, por su parte, se sentó en los lugares comunes del lugar. No tenía ningún interés en jugar. Sabía que si lo hacía, ganaría sin esfuerzo, y eso no era un desafío. Se cruzó de brazos, y observó a Sumi. Ella se colocó en su posición inicial, sintiendo el peso de la mirada de Rin sobre ella. Tenía que hacerlo bien. Siguiendo una técnica mental que había practicado, introdujo sus dedos en los agujeros de la bola, y la sostuvo contra su pecho.
Con pasos cortos, comenzó su aproximación. Balanceó lentamente su brazo con la bola, concentrándose en el péndulo para que su trayectoria no fuera completamente recta. Y en ese instante, un niño apareció de la nada, y lanzó su propia bola en el carril. El sonido del choque la asustó. Su concentración se rompió, su dedo se atascó en el agujero de la bola, y en lugar de soltarla, su cuerpo fue arrastrado por el impulso. Su tobillo se dobló, y en un instante, cayó de bruces en el suelo. Su caída fue tan cómica que a cualquiera le habría provocado una carcajada. A pesar de eso, la bola logró llegar a su objetivo, y hacer un strike. Sin embargo, la expresión de Rin fue de total decepción. La concentración era algo muy simple, y si la suya se rompía por cualquier cosa, entonces no tenía talento. Rin sentía una profunda resignación. Aunque de igual forma, él ya esperaba algo así. Era la confirmación de lo que ya sospechaba, ella no era diferente. Sumi se quedó de rodillas, con el corazón encogido. Sentía la mirada de decepción de Rin, sin siquiera atreverse a mirarlo a los ojos. Rin, sin decir una palabra, se puso de pie. No había razón para quedarse. Y se dirigió hacia la zona de bebidas, para quitarse el mal sabor de boca. Sumi lo vio irse. Él no iba hacia la salida, así que se dijo a sí misma que aún no se iría. Se sentó en los asientos, el fracaso la aplastaba. Se sentía avergonzada, y una vez más, la sensación de no ser suficiente la invadió. Rin se encontraba en una esquina, lejos de los carriles. La lata de refresco fría en su mano le ofrecía un momento de calma para reflexionar. Mientras el sabor del líquido invadía su boca, se preguntaba por qué seguía ahí. Echó un vistazo al reloj en su teléfono. Pensó que ya era suficiente, que ya era hora de irse, pero antes de hacerlo, sus ojos volvieron a buscar a Sumi. La escena que vio hizo que se detuviera por completo. Sumi estaba rodeada por tres tipos que, a primera vista, exclamaban problemas. Sus cuerpos proyectaban una actitud despreocupada y agresiva, y sus sonrisas asquerosas eran una clara señal de peligro. Uno de ellos dijo en tono viscoso: ¿Eres de preparatoria? Otro añadió con una risa nauseabunda: ¡Qué linda! Hasta se puso roja. Sumi estaba petrificada, sus nervios la habían traicionado. No podía hablar ni moverse. Su silencio era una debilidad para los buitres que la rodeaban. Rin frunció el ceño. Sabía perfectamente que ella estaba en problemas, pero, ¿debía intervenir? Su mente analizó la situación con la fría lógica de un delantero. No tenía ninguna razón para ayudarla. Ella era una extraña, una debilidad que había decidido ignorar, pero su incapacidad para defenderse era alarmante. Rin pensó que su timidez era tan ridícula que el hecho de que fuera una presa fácil para las escorias era una consecuencia inevitable. La horrible escena seguía su curso, uno de los tipos de forma asquerosa y desagradable, se colocó cerca de ella y dijo: ¿Qué falda tan corta? ¿Es una de esas minifaldas? Sumi cerró sus ojos con miedo, no sabía qué hacer, no podía gritar, no podía defenderse, era muy débil, no podía hacer nada. Rin observaba la expresión indefensa de Sumi. Un conflicto interno lo invadió. ¿Qué haría su hermano Sae en esta situación? Y finalmente, la respuesta fue clara y concisa: intervenir. Puede que fuera una molestia, pero eso era lo que hacía el mejor delantero del mundo. Se enfrentaba a cualquier desafío, por pequeño que fuera. Con pasos firmes y decididos, se acercó al grupo. Su voz resonó con una autoridad sorprendente, y un tono cargado de desprecio. Oigan, miserables. Los tres tipos se giraron, sorprendidos por la repentina interrupción. Los ojos de Sumi se abrieron de par en par. En su mente, solo resonó una palabra: Rin. Uno de los matones se acercó a él con una sonrisa burlona. Oye, chico, ¿cómo nos llamaste? Rin no se inmutó, su voz era firme, su convicción inquebrantable. Les diré esto una sola vez. Dejen a esa niña en paz, y lárguense. El matón preguntó con una sonrisa volviéndose cada vez más amenazante. ¿Por qué lo dices? ¿Acaso ella es tu novia? Rin lo miró con una ira creciente. He sido muy claro. No me hagan repetirlo.
Otro tipo se unió a la conversación con una risa. No respondiste la pregunta, si no es tu novia, supongo que no te importará que nos la llevemos, ¿tengo razón? No te preocupes, no le haremos daño, solo vamos a divertirnos un rato. La cara de Rin se contrajo en una mueca de asco. La forma en que hablaban de ella, como si fuera un objeto. La ira se apoderó de él, y respondió. ¿Acaso la basura como ustedes solo se mete con los débiles? Métanse con alguien más fuerte. Los aplastaré uno por uno. La burla en los rostros de los matones se transformó en pura rabia. Uno de ellos apretó el puño, y dijo. ¿Y tú, quién te crees que eres, maldito presumido? ¿Acaso buscas pelea? Rin afirmó por última vez, su voz fría y llena de amenaza. Ustedes se lo buscaron primero. Haré que se arrepientan en unos segundos. Los tres tipos rodearon a Rin, listos para atacar. Sumi, al ver la escena, sintió que el pánico se apoderaba de ella. Estaba asustada, pero por primera vez, su miedo era por él. Por Rin. Rin se mantenía de pie, una figura imponente en medio del salón de bolos. Sus ojos, fríos y calculadores, analizaban a los tres matones que los rodeaban. Comparados con su físico atlético, eran simples. No había tiempo que perder, ni deseos de ensuciarse las manos más de lo necesario. Su mente, entrenada para el fútbol, se preparó para un combate. Un golpe directo para cada uno. Tenía que estar alerta por si alguno de ellos tenía un arma oculta, pero su intuición le decía que eran solo delincuentes comunes, basura que debía eliminar de su vista. El primer tipo corrió hacia él, levantando el puño. El movimiento fue tan obvio y lento que Rin lo esquivó con facilidad. Aprovechando el espacio que se abrió, giró y lanzó su brazo. El golpe impactó de lleno en la cara del matón, mandándolo hacia atrás. Al ver que el primero cayó, Rin se giró hacia los otros dos. Los matones, intimidados, se miraron entre ellos, pero la mirada de superioridad de Rin los enfureció. Uno de ellos se abalanzó, pero el resultado fue el mismo. Rin se movió con elegancia, esquivando el puño. Se abalanzó rápidamente, su brazo convertido en un puño. El impacto en el rostro del matón lo hizo caer hacia atrás, quedando inconsciente. El tercero, con una mezcla de miedo y rabia, intentó lo mismo, pero sus golpes eran lentos y predecibles. Rin lo esquivó con la misma gracia y lo remató con un golpe directo en la cara, dejándolo fuera de combate. El primer matón se levantó, su rostro un puré de rabia. Maldito infeliz. Y empezó a correr hacia él. Rin lo escuchó venir, y sin mirarlo, hizo un movimiento rápido. Movió su cuerpo, levantó su pierna hacia atrás, para patearlo con el talón. El impacto golpeó la entrepierna del matón. Este gritó de dolor. Y Rin se volteó para rematarlo con un fuerte golpe directo en el estómago, dejándolo inconsciente. Rin se quedó quieto, su figura atlética y poderosa resaltando contra el fondo del salón de bolos. Su cabello cubría su rostro, pero levantó la vista y miró a los matones inconscientes en el suelo. Su voz, fría y llena de desprecio, resonó en el silencio. ¡Qué patéticos! Sumi, que había presenciado toda la escena, estaba en estado de shock. Nunca había visto una pelea, y mucho menos algo tan devastador. La presencia de Rin era imponente, un contraste total con el chico desinteresado y sereno que estaba hace un rato. Había tantas cosas que procesar que sintió que se iba a desmayar una vez más. Rin, sin siquiera mirarla, comenzó a caminar hacia la salida. Sumi reaccionó, tomando sus cosas y corriendo tras él. Dejó atrás los cuerpos malheridos de los delincuentes, mientras las personas en el salón de bolos llamaban a seguridad. Las cámaras lo habían grabado todo, y los culpables del altercado eran más que evidentes. Rin y Sumi se encontraban parados frente a un ascensor en el segundo piso del centro comercial, esperando que se abriera para bajar. El silencio que había entre ellos era espeso. Rin no decía nada, mientras que Sumi aún procesaba la violencia que acababa de presenciar. Su pequeña mente estaba abrumada. Pero de repente, llegó a una conclusión que le oprimió el pecho, algo que sentía que tenía que expresar con palabras, no con señas. Tomó aire y, con una voz suave y clara que Rin casi no reconoció, habló. Gracias.
Rin la miró de reojo, su expresión seguía siendo seria, pero había una pizca de atención. Sumi continuó, su voz temblaba levemente. Perdón, porque fui yo quien eligió venir a este lugar, te dijeron todas esas cosas, tuviste que pelear, y pudiste salir lastimado por mi culpa. Rin la miró, pensativo. Podría haberle dado la razón. Podría haberla criticado por su ingenuidad, por sus errores, por su debilidad. Tenía en la punta de la lengua la verdad sobre toda esta situación. Pero, sorprendentemente, no lo hizo. Su expresión se suavizó sin que él se diera cuenta. Se dijo a sí mismo que no había razón para romper algo que ya estaba roto. En su lugar, dijo algo completamente inesperado, y a la vez algo desinteresado. Creo que deberías buscar otro trabajo. Si no puedes defenderte por ti misma, lo mejor que puedes hacer es quedarte en tu casa. Aún estás en la preparatoria, puedes estudiar para encontrar algo diferente. No vale la pena hablar con personas que pueden tener segundas intenciones, como aquellos miserables. Lo mejor es que encuentres a alguien de forma natural, cuando estés enfocada en tus metas y objetivos. En el camino, te encontrarás con alguien que piense igual que tú, alguien que pueda entenderte. Yo siempre tuve a alguien, y ese es mi hermano. La persona que quieres no la vas a encontrar, te encontrará a ti primero. Sumi lo escuchó con genuina atención, sus ojos brillaban. Era la primera vez que alguien como Rin le dijo algo que la motivó a ser mejor. Sus palabras la llenaron de esperanza. Después de unos segundos, lo miró con una sonrisa sincera, aunque un poco nerviosa. Rin no dijo nada, solo desvió la mirada hacia el ascensor. Las puertas se abrieron y él entró. Sumi lo siguió, y los dos permanecieron en silencio durante el trayecto, un silencio más cómodo que el de la primera vez. Salieron del centro comercial a una noche ya estrellada. La luz de las farolas brillaba sobre el asfalto. Caminaron juntos hasta la entrada de la estación, el mismo lugar donde se habían conocido horas antes. Sumi le había pedido a Rin que la acompañara para evitar más problemas, y él había aceptado con una ligera resistencia. Cuando llegaron al punto de la despedida, Sumi se giró para mirarlo. Su expresión era la misma de siempre, y dijo en un tono suave pero claro: muchas gracias. Rin la miró. En su mente, pensó que ya había perdido más tiempo del que había imaginado, pero ya no importaba. De todos modos, no volverían a verse. Y respondió con simpleza: no es nada. Luego, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Sumi lo miró, y un torbellino de emociones la invadió. Recordó todo lo que había pasado, la voz de su única amiga resonó en su mente una vez más. Sé que encontrarás a alguien que pueda apreciarte tal y como eres, demuestra que vales mucho más de lo que se puede ver a simple vista. Un impulso la llenó de valor, y con un grito, lo llamó. Oye, Rin-kun. Rin se detuvo y se volteó levemente. Sumi lo miró con una sonrisa genuina, y dijo simplemente: nos vemos. Luego hizo una reverencia, se dio la vuelta y se fue, dejando a un Rin perplejo. Rin se quedó parado en la estación, el eco de nos vemos resonando en su mente. ¿A qué se refería? ¿Acaso pensaba que se volverían a encontrar? La idea le pareció absurda. Pero luego recordó un detalle que ella había mencionado: al parecer estudiaban en la misma preparatoria, y supone que ahora tendrá la libertad de ir a interrumpirlo cuando esté entrenando. Rin siguió pensando mientras caminaba. La soledad, para él, era una fortaleza, una condición para alcanzar sus metas. Pero, por primera vez, el mundo parecía estar empujándolo a interactuar, a abrirse de formas que nunca había considerado. Tal vez, a pesar de su deseo de aislarse, el universo tenía sus propios planes para él, planes que iban más allá de la cancha. Y quizás, solo quizás, esos planes lo harían tropezar una y otra vez con una chica que, a diferencia de todos los demás, no lo dejaría ir. Mientras caminaba lejos de la estación, el mundo a su alrededor se sentía diferente. La noche estrellada parecía brillar con un nuevo propósito para Sumi. Su mente, un torbellino de emociones, procesaba todo lo que había pasado. La cita, que había comenzado de forma tan torpe, había sido todo menos perfecta, pero la imperfección la había hecho real. Y en esa realidad, había descubierto algo valioso sobre Rin.
Su momento favorito fue en el café. No fue en el silencio, sino en la voz de él. Recordó la forma en la que hablaba sobre su pasión por el fútbol, y sobre su hermano. Recordó el destello de emoción genuina en sus ojos, algo que solo había visto una vez. Y luego, recordó la sonrisa. Esa sonrisa suave, fugaz, que había transformado por completo su rostro. Su corazón había latido más rápido en ese instante, un momento que sintió como suyo, pero que sabía que no era por ella. Esa sonrisa era para su hermano, para una memoria compartida. Pero eso solo confirmó algo. A pesar de su seriedad y su aparente desinterés, Rin era alguien que poseía humanidad. Si no, se habría ido desde el principio. Solo se había quedado porque ella lo había detenido, y eso, para ella, era más que suficiente. Sumi sabía que la sonrisa de Rin era algo que tenía que atesorar, algo que deseaba volver a ver. Si hablar con él de su pasado y sus sueños lo hacía feliz, entonces ella seguiría haciéndolo. Tal vez él no se daba cuenta, pero ella sí, y haría todo lo que estuviera a su alcance para lograrlo. Las palabras de Rin resonaron en su mente. Esa persona que quieres no la vas a encontrar, te encontrará a ti primero. Sumi sintió esas palabras como una confirmación. Esa persona, por más que no lo pareciera, era él. Rin, con su frialdad y su inquebrantable determinación, era a quien había encontrado en su camino. Y a pesar de que el encuentro había sido por alguna petición, o una razón llena de malas intenciones, ella no se rendiría. A partir de mañana, su rutina diaria cambiaría. A su lista de tareas, le añadiría una nueva. Ir a ver a Rin jugar en el campo de fútbol de la preparatoria. Esperaría el momento adecuado para pedirle otra cita, una en la que no haya pagos de por medio, solo la sinceridad. Ella sospechaba que era la única chica en el mundo que se atrevió a hablar con alguien como él, y aprovecharía esa oportunidad para sí misma. Quería estar al lado de la persona que tenía la confianza que ella anhelaba, la persona que, sin saberlo, le había enseñado que su propia timidez podía convertirse en una fuerza. La noche se apoderó de las calles, bañándolas con la luz de las estrellas. Rin y Sumi caminaban en direcciones opuestas, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Aunque se habían despedido, sus mentes estaban entrelazadas, cada uno pensando en el otro. En la mente de Rin, la idea de nos vemos resonaba. Era una frase que pertenecía a un mundo que él no entendía, a un mundo donde las conexiones casuales no eran un fastidio, sino una posibilidad. Él, el perfeccionista, el estratega, el que solo buscaba la victoria, se encontraba en una situación que no podía controlar. A pesar de que su lógica le decía que ella era una distracción, algo en la forma en que ella se había atrevido a desafiar su mundo lo intrigaba. Había sido un día inusual, lleno de frustraciones y sorpresas, y todo por una chica que, a sus ojos, parecía tan frágil. Sin embargo, su vulnerabilidad y su determinación de no ser insuficiente lo habían dejado pensativo. Se negaba a admitirlo, pero la había ayudado, y la había visto de una forma que nunca había imaginado. Su propia timidez, que siempre la había definido, se había convertido en una fuente de fuerza. El camino no sería fácil, pero su mente ya estaba decidida. A partir de mañana, su rutina diaria tendría un nuevo propósito. Y así, mientras la ciudad dormía, dos personas caminaban en la noche. Un mundo donde dos personas tan diferentes como ellos estuvieran juntas era algo que parecía imposible. Pero ahora, las semillas estaban plantadas. Solo el tiempo diría si uno de ellos daría el paso, y si el otro lo seguiría. Con la estrella fugaz me desintegro la noche. Estoy en un abismo, sin fondo atrapado en su oscuridad. Anhelo un abrazo que me salve, un amor que me ilumine esta sombra tan densa y fría me consume y me define. Mis manos temblorosas y frías buscan un calor que no hay. No quiero más este vacío, este dolor que me invade. Aunque estoy contigo, aunque sea un instante, siento que algo falta.
Siempre me comparo con este espejo roto y en su reflejo veo fragmentos entre lo que soy y lo que quiero ser. Hoy naufrago en un bar, cual ave deriva, sin rumbo ni certeza. Anhelo un faro que me guíe, una mano que me sostenga, pero solo encuentro sombras en mi travesía. En un mar de dudas mi corazón naufraga. Busco las piezas perdidas de mi ser para reconstruirme y renacer. Todas las imágenes, músicas y personajes no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos autores, solo la historia es mía. Le mando un saludo a Osoguest888, gracias por estar aquí y esperar pacientemente. Y le mando un saludo a todas las personas que siempre están comentando desde los primeros capítulos. Ya falta poco para llegar a los 1000 suscriptores, así que creo que con este capítulo será el especial. Y bueno, la próxima semana no voy a subir vídeos para descansar y reorganizar mis ideas, tengo muchas pero hacer el proceso me desgasta. Usar la metavisión constante me afecta, más de lo que se imaginan. Pero las ganas siempre van a estar ahí, voy a ir poco a poco haciendo el capítulo 3, y yo lo haré lo mejor que pueda y como yo crea que es mejor. También les recuerdo que hacer esto no es fácil, de ser así todos estarían subiendo un capítulo a la semana, y el hecho de que yo no suba un capítulo una semana no significa que esté muerto, solo quiero descansar. Siempre estaré dando avisos y de repente hablando de cosas triviales en las publicaciones. Y pues bueno, mi idea del amor es esta, nada es perfecto, hay cosas que pueden salir bien, y otras mal. No solamente porque se vean bonitas juntas, sino por lo que ambas partes puedan ofrecerte para tu vida, que puedan estar ahí contigo en los momentos difíciles, entendiendo y aceptando los ideales y las motivaciones del otro. Por más que una parte no sienta que necesite ayuda en su presente, al final hasta un simple abrazo podrá salvarlo de la oscuridad. Todo más allá de algo simplemente pasajero, y para mí, eso pasajero es el harem. En Blue Lock hay que ser lo más realistas posibles, y no lanzar parejas a lo random. Por eso es que por ahora no tengo pensado en hacer más parejas de otros animes, luego de las que ya tengo en mente, porque según mi metavisión, no hay otras maneras en las que nuestros egoístas favoritos puedan darle una oportunidad a desconocidas para entrar en su vida de una forma genuina. Y me refiero específicamente a los que tengo pensado en hacerles una historia como Bachira e Isagi. También desearía poder hacerle una historia a Shirou, pero por más que me gustaría hacerlo, lo único que veo con él es un hentai, jaja. Pero bueno, no quiero ser igual de mediocre como todos los demás, quiero entregar algo completo, y a la vez dejándome llevar por mi ego. Porque de tanta mediocridad que existe, todos pensarán que lo original es lo mediocre, y lo mediocre es lo original. Deseo que con las cosas que haga, otros puedan inspirarse y hacer algo nuevo, sin miedo al éxito. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Mateo Z, y espero verlos pronto, deseo que cumplan todas sus metas y sueños, sean diferentes, y podrán ser reconocidos. Gracias por todo, y nos vemos.